Y ahora veo que he perdido a la gente que estaba conectada. Bueno, a ver si YouTube os va avisando. Vale, veo que no. ¡Ay, qué lío! Hola. He tenido ahí un problemita técnico, pero parece que ya vais llegando. Así que bien. Bueno, vamos a esperar un poquito. Nos falta... Estamos un poquito tarde, empezando 2 minutitos tarde, pero no sé qué me ha pasado. Pero la carátula que tenía preparada para emitir el directo y todo lo que tenía configurado se me ha ido y he dicho, bueno, pues me conecto de nuevo. Así que esperamos un poquito. Os cuento de qué vamos a hablar hoy. Había tomado nota, como siempre, de vuestras sugerencias. Son muchísimas siempre y además que lo agradezco porque voy anotándolas, perdón, y viendo... Ana me dice que no puede oírme. A ver, vamos a empezar por ahí. Hombre, Nerja, Málaga. A ver, ¿se me oye? ¿Se me ve bien? ¿Se me oye? Me vais diciendo, porfa, y así voy... Vale, se oye perfecto, estupendo, Sonia. O sea que a lo mejor es que Ana tiene bajo su altavoz o alguna cosa así. Bueno, se me oye, se me ve. Perfecto. Hola, M, soy... Bueno, tengo ahí a gente súper fija que está siempre ahí. La verdad es que es un gustazo contar siempre con vosotros. Se oye perfecto, me dice Mónica, Cristina también, Anabel, genial. Bueno, vamos a dejar un minutín solo que entre alguien más por si no os ha saltado la notificación de YouTube. Que no sé si os salta a todas o si directamente estáis pendiente de la hora y por eso os conectáis. Decidme si os salta la notificación porque en eso YouTube últimamente está fallando un montón. Bueno, ya están aquí mis chicas del otro lado del Atlántico. Venezuela, Colombia... Sí que os salta la notificación, genial, pues muchas gracias por decírmelo, porque según las estadísticas que yo veo en mi canal, solamente le saltan al 23% de los suscriptores, que me parece bajísimo, pero bueno, supongo que hay gente que a lo mejor no lo tiene configurado o directamente que le salta y no le apetece o no puede verlo en ese momento. Perú, Chile, bueno, mis chicas de Allende los Mares. Qué gusto. Argentina, Uruguay, bueno, Brasil, desde Canarias, más gente de Venezuela, México, Maricarme, España. Bueno, pues bueno, Paraguay también, Costa Rica, bueno. Esto parece, ¿cómo se llamaban aquellos? Aquel festival de música iberoamericana. No me acuerdo. Pero sí, mucha gente. Desde Collado Villalba, pues estamos al lado, Clara, muy cerquita, Venezuela, Colombia, Ciudad Real, Chile, la ONU, dice María Jesús, sí, parece la ONU. Fina, Alicante, Colombia, la OTI, eso que no me acordaba, la OTI, Carmen, eso, sí. Alicante, Leganés, Sevilla, 300 millones, exacto. Desde Los Molinos, no sé si será Los Molinos Madrid, pues nada, cerquita que estamos también. Brasil, Ecuador, qué gustazo, de verdad, es súper emocionante. Barranquilla, hombre, Estados Unidos también. Genial, Mejorada del Campo, también estamos cerquita. Bueno, pues si os parece empezamos, porque si no, ¿sabéis qué me pasa con los directos? Que me enrollo mucho al principio, me gusta saludaros y daros la bienvenida, pero luego quien vea el directo después dirá, qué rollo, 10 minutos hablando de nada, estoy aquí perdiendo mi tiempo. Así que si os parece, vamos a hablar del tema que había elegido para hoy, de los temas que he elegido para hoy,
Y luego al final del vídeo, si os apetece, me quedo un ratito más y ya pues hacemos preguntas, charlamos, me decís qué tal estáis o lo que queráis. Pero así quien entre a ver el vídeo mañana, pasado, el día que sea, pues no se traga un montón de minutos míos diciendo, bueno, enumerando países y saludando, ¿vale? ¿Os parece? Bueno, tengo dos temas principales hoy, pero antes quería hacer unas pequeñas aclaraciones porque he recibido esta semana he recibido varias preguntas sobre lo mismo. Número 1, agujas dobles. Hay mucha gente que me ha dicho cómo se usan las agujas dobles, necesito más información, no sé si mi máquina se pueden usar agujas dobles en mi máquina, etcétera. Bueno, pues sobre esto os digo que tenemos un tutorial en el canal que se llama agujas dobles o agujas gemelas, reciben los dos nombres, y no tenéis más que poner en vuestro navegador, en Google, ni siquiera hay que entrar en YouTube, en Google ponéis YouTube, menudo numerito, aguja doble o aguja gemela, como queráis, y os va a salir directamente mi vídeo. O entrar en YouTube, entrar en mi canal y buscar aguja doble. Y ahí os sale el vídeo y en ese vídeo se cuenta cómo se enhebran, que es muy interesante. Hay que hacerlo bien porque si no, no sirve para nada y se convierte todo en un lío de una maraña de hilos. Y también os cuento cuándo se utiliza una aguja doble y el pespunte doble. Entonces eso lo tenéis ya en el canal, ¿vale? Supongo que la gente que me ha preguntado es porque no lo había visto. Bueno, pues que sepáis que está ahí, que lo podéis buscar. Otra cosa sobre la que me habéis hecho sugerencias, sobre el tema de patrones. En el canal tenemos una lista que se llama lista de reproducción, donde yo voy metiendo todos los vídeos que hago sobre patronaje. A ver, el patronaje que hacemos en el canal es sencillo. No hacemos un patronaje al uso con un montón de pinzas, ajustes, etcétera, sobre todo porque yo ese patronaje lo utilizo para hacer las prendas que luego veis en el canal. Si ya me conocéis, sabéis que me gustan prendas holgadas, amplias, cómodas y que no soy de corpiños o de prendas ceñidas o de vestidos perfectamente adaptados al cuerpo. Tengo otro estilo, ¿no? Me gusta una cosa un poco más cómoda. Entonces los patrones que hacemos no son patrones, por ejemplo, si estamos pensando en una blusa, pues con pinzas de hombro, con pinza de sisa, con la pinza de entalle, etcétera, etcétera, sino que es una cosa, bueno, pues para que sea fácil, para que una persona que no tenga conocimientos de patronaje pueda hacerse su patrón base y con él pueda ir haciendo todas las prendas que hay en el canal. Tenemos patrones de falda base, de cuerpo base. Una falda y un cuerpo, si lo unimos, nos hacemos un vestido, ¿no? Hay que ir pensando también en las piezas. Tenemos pantalones base también, que pueden convertirse en pantalones palazzo si los hacemos más anchos, unos pantalones joggers si los hacemos en punto, más estrechitos por abajo, en fin. Yo voy subiendo a esa lista todos los vídeos de patronaje que vamos haciendo, también mangas base, transformación de mangas, que es un tema que me interesa muchísimo. Los voy subiendo ahí y ahí los tenéis todos juntos. No sé si ahora mismo hay a lo mejor unos 15 vídeos o algo así, lo estoy diciendo un poco como de memoria porque no lo sé exactamente. Entonces, consultar esa lista de reproducción cuando queráis hacer alguna prenda básica. De todas formas, yo cada vez que elaboro una blusa, una falda, lo que sea en el canal, que lo hago utilizando un patronaje propio, básico, siempre dejo en la casilla de información el vídeo en el cual vais a ver cómo está trazado el patrón base. ¿Para qué? Para que podáis ir, trazar el patrón base a vuestra medida y con ese patrón base podéis hacer la prenda que yo estoy explicando en el vídeo. Normalmente con una ligera modificación. Imaginaros si hacemos un patrón base, por ejemplo, de un cuerpo, pues vamos a poder hacer una blusa con el cuello a la caja, ¿no? El cuello redondito. En otro vídeo, por ejemplo, vamos a modificar el cuello y hacer un cuello pico. O lo vamos a abrir un poquito por aquí y hacer un cuello barco. Entonces, lo bueno de tener el patrón base ya con tus medidas es que luego solamente tienes que hacer pequeñas modificaciones para convertirlo en prendas diferentes, ¿vale? También vamos a cambiar las mangas, si lo hacemos más largo haremos un vestido en vez de una blusa, en fin, la idea es que haya un patronaje sencillo, muy fácil, que pueda ser a vuestra medida, siempre de prendas cómodas y amplias y que a partir de ahí podáis ir modificándolas y haciendo vuestra propia ropa y sobre todo todos los modelos que hayamos hecho en el canal. Tenemos otros
otros vídeos de patronaje que hemos hecho con el sistema del corte de oro, pero bueno, eso es aparte, son otros modelos que se hacen con ese sistema. Quien no tenga ese sistema se va a los patrones base y se traza su propio patrón. Yo creo que con eso el tema de patronaje, lo que me preguntabais, está claro. De todas formas, esas dos cosas, las agujas dobles y la lista completa de todos los vídeos de patronaje que tenemos en este canal, las voy a dejar cuando acabe el vídeo en la casilla de información. La casilla de información está debajo de esta imagen, hay como una flechita, una punta de flecha, se pincha ahí y hay una ventanita que se despliega. Dentro de esa ventanita yo pongo siempre información adicional. Pongo, cuando estamos haciendo un tutorial, pongo los materiales, pongo un enlace al blog donde explico también ese tutorial, etcétera. Bueno, pues en esa casilla voy a dejar agujas dobles, el enlace al vídeo y también el enlace a la lista de patronaje fácil que tenemos en el canal. ¿Vale? Por un lado eso. Otra pregunta que me habéis hecho muchos y es la diferencia o cómo saber si tu máquina es de caña alta o de caña baja. Bueno, esto necesitamos saberlo sobre todo a la hora de comprar prensatelas. Ya sabéis que tenemos un montón de vídeos de prensatelas en este canal. La máquina que yo tengo es de caña baja y siempre que os digo, que os enseño un prensatelas, os digo, este prensatelas es para una máquina doméstica de caña baja, para diferenciarlo, por ejemplo, de una máquina semi-industrial o de una máquina industrial o de una máquina de caña alta. ¿Cómo sabemos si nuestra máquina es de caña baja o de caña alta? Bueno, pues tenemos la máquina delante, no os la puedo enseñar porque no puedo aquí ponerme a mover la mía. Imaginaos que tenéis la máquina delante, está enhebrada, está su prensatelas puesto y tenemos la barra del prensatelas bajada. El prensatelas está tocando la placa de la aguja, ¿de acuerdo? Bueno, pues si nuestra máquina es de caña baja, desde la placa de la aguja hasta el tornillito que sujeta el portaprensatelas hay aproximadamente 1,5 centímetros. Si ahí no hay 1,5 centímetros, hay más, hay por ejemplo 2 centímetros o 2,3, entonces nuestra máquina de coser es de caña alta. Así es como se diferencian. ¿Qué pasa? Que entonces una máquina de coser de caña baja lleva una serie de prensatelas y la de caña alta pues necesita o un adaptador para usar esos prensatelas o algún otro accesorio. Sobre máquinas de caña alta no os puedo hablar porque nunca las he usado, las que he tenido siempre han sido de caña baja. De todas maneras me imagino que siempre en el manual de vuestra máquina os va a decir qué tipo de máquina es. Y si no lo dice, no tenéis manual, lo que sea, pues nada, ya sabéis, medimos con un metro, cogemos el metro, medimos desde la placa donde está la placa de la aguja, ¿vale? Hasta justo la mitad del tornillito donde va el portaprensatelas. 1,5 centímetros, máquina de caña baja. Más de 1,5 centímetros, alrededor de 2 centímetros, será una máquina de caña alta. Y luego saber que existen adaptadores para convertir una máquina de caña baja en caña alta y al revés. Pero ahí ya no me meto porque ese tema no lo controlo porque, como os digo, yo siempre he usado máquinas de caña baja. Bueno, yo creo que con eso queda listo ese tema. Yo creo que estará aclarado. Y lo que quería contaros hoy era también un tema que quedaba pendiente desde hacía un par de semanas y era el tema de las reglas de patronaje. Y aprovechando que os voy a enseñar reglas de patronaje, también quiero compartir las reglas de patchwork, que también es otra cosa que me soléis preguntar a menudo. Entonces, bueno, vamos a empezar con las reglas de patronaje. Os voy a enseñar las 3 primeras reglas que yo me compré hace, no sé, como 15 años, ¿vale? Que no sabía nada del tema y que sabía que necesitaba unas reglas. Me fui a una tienda de manualidades y me compré las más sencillas que habían, las que yo pensaba que me podían venir bien. Y son un cartabón y una escuadra, ¿vale? Hay escuadras de patronaje, súper bonitas además, de madera, que en vez de tener esta línea aquí, lo que tiene es una especie de curva por dentro. Y bueno, básicamente el cartabón no tanto, pero la escuadra es básica en patronaje, entonces esta regla súper importante.
Esta está comprada en un sitio de manualidades, ya os digo que no es la típica de patronaje, son las reglas que se utilizan en el cole para dibujar sobre la pizarra. Perdonadme que me está entrando una llamada, la estoy cortando. Son de pasta, no son de madera, son de plástico y son súper económicas. Y las encontré eso, en un sitio de manualidades. Y luego tengo la otra regla súper larga, que es esta, que mide 1 metro, que no tiene ninguna historia, una regla de 1 metro, que la uso cuando tengo que, por ejemplo, unir 2 puntos muy largos dentro de un mismo patrón, ¿vale? Cuando ya me metí un poquito más en el tema de patronaje, descubrí esta otra, que es la regla de curva francesa. A ver si puedo poner algo para que se vea, porque como es transparente, aquí la podéis ver un poquito mejor. Esta es la regla de curva francesa, y esta curva de aquí nos sirve para sisas, esta zona de aquí nos sirve para bajos, para trazar también la línea de la cadera. Esta es muy útil. Y luego tiene aquí una parte recta que nos puede venir bien. Pero he descubierto recientemente mis favoritas, que son estas dos, que son del Corte de Oro. Esta sirve para unir, por ejemplo, la cintura con la cadera. Tiene esta formita aquí súper suave para los bajos de vestidos y de faldas. Y luego esta otra que tiene un montón de utilidades, que yo todavía no las he descubierto todavía, todas, quería decir. Y esto nos sirve para la curva de tiro de pantalón, de sisa, de cuellos, en fin, esta es súper práctica y súper útil. Y lo bueno es que vienen con instrucciones. Vienen en este plastiquito y aquí podéis ver, por ejemplo, la regla larga que os he enseñado, pues hace esta curva de pantalón, fantástica, porque esta curva recta no queda igual. Esta nos sirve para el tiro del pantalón, tanto el delantero como el trasero. La reglita fina, larga, como os decía, para la falda. Y bueno, aquí en la parte de atrás del paquete donde vienen las reglas, yo creo que está súper bien explicado cómo nos sirve cada una para cada parte del patrón. A mí estas la verdad es que me encantan, porque además son transparentes, puedes ver a través de ellas, y a diferencia de la regla de curva francesa que yo tengo, que es súper endeble, pues estas son reglas bastante duras, de plástico, y que están geniales. Estas yo las conseguí en la web del Corte de Oro. Si os interesan, también os dejaré debajo un enlace. El enlace, la página web es www.tuspatronesderopa.com, ¿vale? Si os interesa. Y lo dejaré en la casilla de información, a ver si me acuerdo cuando termine el vídeo de pasarme de nuevo y poner ahí toda la información que os estoy diciendo. Sí, me acordaré porque lo tengo apuntado. Y ahora os voy a enseñar las de patchwork. Bueno, os enseño primero la última que me he comprado, que estoy encantada con ella, que es esta. Ay, qué pena que no se ve. A ver, pongo un papel detrás. Ahí, perfecto. Bueno, pues esta, bueno, de patchwork o de costura en general, yo diría. Esta regla me gusta porque tiene las esquinas redondeadas, pero de distinto tamaño. Entonces el tamaño grande, por ejemplo, nos serviría para para redondear esquinas de un bolso. El tamaño más pequeñito, por ejemplo, fue el que utilicé para hacer el último vídeo, el monedero que visteis el martes. Las esquinas están redondeadas con esta parte. Para hacer un neceser un poco más grande usaríamos este. En fin, me parece también una regla muy práctica. Si os gusta hacer neceseres y bolsos, nos viene fenomenal. ¿Vale? Os voy a dejar un enlace a una similar en la casilla de información. Otras reglas que os gustan mucho, que me soléis preguntar por ellas, son las plantillas que utilizo para hacer aplicaciones en tela o formas. Estas plantillas, las que yo tengo son de corazón, de estrella, que no sé dónde la tengo, por eso no la enseño, debe estar por ahí. Y esta otra que son de formas como, bueno, pues hojas y formas vegetales. Y estas también las dejaré en la casilla de información y también las tenéis en nuestra tienda online. Dentro de la página web hay una sección que dice tienda, podéis entrar ahí, y en la parte de manualidades es donde están colgadas estas reglas.
Y ya reglas de patchwork propiamente dichas, os voy a enseñar esto, que es el expositor completo, que es una maravilla porque las tengo aquí organizadas y no se me caen. Mirad qué chulo. Y os enseño las que tengo, que son de Prim, que también las dejaré enlazadas, ¿vale? Esta súper larga de 60 centímetros, 60 por 15. Esta solo la uso cuando tengo que cortar piezas muy grandes. Os enseño la siguiente. Esta cuadrada, que como veis viene marcado cada uno de los centímetros. Esta tiene 20 por 20 y con esta podéis hacer piezas de patchwork desde muy chiquititas hasta 20 centímetros de ancho, o sea de ancho, 20 por 20, ¿vale? Esta otra, triangular, que tiene una altura de 20 centímetros, y este otro triángulo es un triángulo de ángulo recto, ¿vale? Y también igual, todo marcado, cada uno de sus lados está marcado para que podáis hacer piezas del tamaño que queráis. Bueno, pues esas son las piezas, las que yo tengo de patchwork. Os enseño otra también muy similar, pero más pequeñita, para cuando no tengo que cortar piezas tan grandes. A ver, ahí se ve. Esta, como es transparente, se ve regulín. Pero ahí está. Esta tiene 30 por 15. Esta la utilizo muchísimo porque al ser más pequeña es bastante más cómoda de usar. Bueno, las voy colocando mientras, para que no se me quede todo en la mesa, que si no me hago un lío. Y luego quería enseñaros, por si alguien no lo conoce, que también recibo bastantes consultas sobre ello. Cuando hacemos vídeos de patchwork, yo utilizo una troqueladora. La tengo aquí en el suelo, me agacho y la cojo. Esta es mi troqueladora. Es una máquina que funciona con esta manivela y lo que permite es cortar muchas piezas de tela a la vez. Yo corto con ella hasta 8 capas de tela de patchwork. Perdonadme que la dejo en el suelo. Y se pueden cortar todo tipo de piezas. Viene con unos troqueles, entonces dependiendo del troquel que tengas, pues cuadrados, rectángulos, todo tipo de formas. Os enseño dos por no enseñaros todos y hacerlo muy pesado, pero lo que sí se consigue con esa troqueladora es, pues con un troquel cuadrado, por ejemplo, metes 8 capas de tela y obtienes 8 cuadrados, en este caso, exactamente iguales, los cortas con una precisión increíble, quedan perfectos y en un segundo. No tienes que andar, por ejemplo, pues con la regla de patchwork cuadrada, cortando las piezas de una en una. Entonces a mí me resulta muy cómodo, cuando voy a hacer un tutorial las corto previamente con la troqueladora y así gano un poco de tiempo. No es indispensable tenerla, ni muchísimo menos, solamente quiero que sepáis que existe por si alguien está súper enganchado al patchwork y le apetece, bueno, pues que la eche un vistazo. Me dice Carmen que ha estado buscando la troqueladora y que es muy complicado. ¿Que es muy complicado qué? Comprarla, usarla. Tenemos en el canal, yo creo que tenemos como 4 o 5 vídeos enseñando cómo funciona. A lo mejor, Carmen, te apetece echarles un vistazo. Y para comprarla igual, podéis entrar en nuestra página web y en la sección de tienda tenemos una selección de productos en Amazon de productos específicos de esta troqueladora, porque hay varias troqueladoras en el mercado, cada una tiene sus troqueles distintos. Yo solo uso con esta los de la marca, no sé si los demás valdrán o no, pero no me arriesgo, o sea, solo uso los suyos que sé que funcionan, ¿vale? Entonces, bueno, enseñaros también, esto es súper importante, el tema de las instrucciones. Yo sé que a todo el mundo le da mucha pereza, a mí la primera, pero es que es muy importante echarle un vistazo. Entonces, estas pequeñísimas instrucciones vienen con las reglas de Prim que os he enseñado de patchwork y son interesantes porque te enseñan a usarlas y cómo cortar las piezas de tela para hacer patchwork con las distintas reglas. Entonces, bueno, si os animáis a comprar alguna de ellas o tenéis alguna, echarle un vistacito al pequeño manual que viene con ellas, porque siempre ayuda un poquito. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí lo que yo tenía que contar hoy.
que me apetecía compartir con vosotros. Daros las gracias por la acogida que ha tenido el último vídeo. El monedero, no sé, lo iba a enseñar, no sé dónde lo tengo. Ha sido un exitazo ese vídeo. Lo ha visto un montón de gente. Perdonadme que se me seca la garganta. Y me encanta porque siempre sorprende. Cuando haces un tutorial nunca sabes si os va a encantar, si no os va a gustar, si lo va a ver mucha gente, si lo va a ver poca gente. Y este ha sido una sorpresa que un montón de gente lo ha visto, le ha gustado. Y no solo eso, que muchos de vosotros ya lo habéis hecho y ya me habéis mandado fotografía de que ya tenéis la carterita hecha. Y mucha gente me ha dicho, pues he hecho unas cuantas porque este fin de semana voy a un mercadillo de artesanos y las voy a vender. Pues nada, yo encantada, fenomenal. Me encanta que me contéis esas cosas. Me estáis preguntando aquí la mejor manera de guardar patrones. Vale, pues yo sé que hay carpetas, Laura, sé que hay carpetas especiales para guardar patrones. ¿Yo qué hago? Yo tengo perchas, como las perchas de coger faldas, que tienen 2 pincitas, y las cuelgo así. Porque no me gusta no me gusta doblarlos, porque luego si los vuelvo a usar, es verdad que ese doblez, aunque tengas cuidado, te puede deformar un poquito el patrón. Entonces yo las cuelgo siempre en perchas. Tengo en el lado derecho del armario de mi ropa, tengo ahí un trocito con esas perchas y con mis patrones. A mí me gusta hacerlo así. Sé que hay carpetas, pero no las he usado nunca. ¿Me estáis diciendo? A ver, leo por el ordenador que lo tengo más fácil. Vale, Patri está diciendo que ella tiene carpetas de plástico duro que funcionan estupendamente. Me gustó el monedero, un proyecto nuevo. Qué bien, genial. Genial. Pues fijaros, otro proyecto que también os ha gustado mucho es la última falda que hice con el corte de oro, la falda larga estampada, que tengo unas ganas locas de ponérmela. Yo creo que a lo mejor el mes que viene, ya cuando haga un poquito menos de frío. A ver, me dice Lourdes, yo llevo usando hace unos 15 años y estoy encantada. No sé de qué me hablas. ¿De la troqueladora? No. Vale. Creo que está hablando de las carpetas. Me lío un poco porque los mensajes vosotros los mandáis y a mí me tardan un ratito en salir, entonces a lo mejor estoy hablando ya de otra cosa y no contesto exactamente a lo que yo estoy leyendo. ¿Qué os decía? La falda larga estampada que hicimos de media capa la semana anterior, que estoy como loca por ponérmela, que tengo muchas ganas, que todavía no hace tiempo aquí en la Sierra de Madrid, pero que en cuanto salga el solecito, además yo creo que incluso con un jersey de lana del mismo tono de la falda me va a quedar mono. Y ya está, no sé si queréis, aquí me estáis diciendo os encantó el monedero, qué bien, qué bien. La semana que viene vamos a darle un poquito al patchwork, vamos a aprender un bloque nuevo de patchwork. Lucía, ya se me ha ido, estaba leyendo el mensaje y cuando me escribís mucho pasa muy deprisa y no lo veo. Os decía, el monedero, genial Laura, me alegro de que te guste. Estupendo. Sí, quiero hacer una bolsa para guardar las reglas. Lo que pasa es que es un proyecto un poco... En un vídeo me parece que tengo que simplificar mucho para que no se haga demasiado largo. Me dice Meso, y el corte de oro que tengo es diferente al tuyo. Pues qué curioso. A lo mejor será cuestión de los suplementos que serán diferentes, digo. Os decía, un estuche para reglas. Lo tengo en la cabeza desde hace tiempo. Chao, María Ángeles. Y lo que pasa es que me parece un poco complejo para que me entren todas las reglas que tengo y quiero hacerlo bien, quiero hacerlo con sus compartimentos y todo. Entonces me parece que me va a quedar un vídeo como muy largo. Entonces si encuentro la forma de hacer algo sencillo que me sirva para guardar las reglas, que os lo pueda enseñar en un vídeo que no dure 20 minutos, porque si no yo sé que os aburrís, pues haré algo así próximamente. Muchas gracias, Cami. Cami siempre está ahí también, siempre dejando un mensajito. Un vídeo de escote en V, sí, tenemos prendas con el escote en V y tenemos también un vídeo en el que vemos cómo colocar un bies también en V para ponerlo en prendas. Sin saber patronaje, ¿se puede probar el corte de oro? Yo creo que sí.
a ver, cada uno tiene su nivel de maña con las cosas, ¿no? A cada uno nos cuesta más o menos, ¿vale? Yo creo que sin saber patronaje se puede coger el corte de oro perfectamente, porque es un método que está muy bien explicado. No sé si habéis echado un vistazo en la página web donde se compra, tienen vídeos explicativos. Y a mí me parece que está, vamos, yo estoy encantada con el método. He hecho ya 8 prendas, me quedan genial, solo he retocado en alguna un poco el escote y yo creo que se puede. Sí creo que hay que saber un poquito de costura, porque no creo que puedas coger el corte de oro, elegir el diseño que quieras y ponerte a coserlo. Creo que hay que empezar por uno sencillo, que bueno, los que yo enseño en el canal he intentado que sean sencillos, y a partir de ahí ir haciendo prendas cada vez más complicadas o sofisticadas o con más piezas o como lo queráis llamar. El sistema, si lo tenéis y si habéis leído las instrucciones del manual, nos va guiando la confección a través de unos códigos. Cada pieza tiene su código para identificar pues el delantero, la parte de la espalda, el volante o la manga, lo que sea. Y además, luego dentro de cada pieza hay unas letras chiquititas que hay que ir uniendo. A con B, B con C, C con D. Todo esto está explicado en el manual. A mí me resulta fácil, me resulta súper cómodo. Además, me parece que tiene muchísimas posibilidades porque los modelos que hay, si lo habéis visto y si os fijáis en ellos, los podéis combinar entre ellos. Por ejemplo, si os gusta la parte de abajo de un vestido y la parte de arriba no os convence mucho, pues podéis ir a un patrón de otro vestido y unir esas dos piezas. O a lo mejor un vestido tiene una manga básica, normal, y os apetece colocarle un volante, pues podéis coger el volante de otro patrón, de otro modelo y ponérselo a ese vestido. Entonces las posibilidades son prácticamente infinitas porque en el libro básico creo que son 240 patrones los que se incluyen y además entre ellos puedes ir haciendo combinaciones. Ya cuando tienes un poquito de práctica le ves todas las posibilidades. A mí personalmente me encanta el método. Si queréis verlo, www.tuspatronesderopa.com. Por cierto, tengo un código de descuento por si os interesa. Menudo numerito, todo junto y en mayúscula. Esto si os apetece comprarlo, pues ahí tenéis un 10% de descuento, creo. Bueno, es una ayudita por si alguien lo quiere comprar. Me decís que estáis haciendo disfraces para carnaval, qué bueno. Sí, sí, código de descuento en el corte de oro, menudo numerito en mayúscula y todo junto. Al final, cuando llegas ¿cómo se llama? Al carrito de compra, hay una parte donde dice código de descuento, lo escribes ahí y te hace un 10%. Me dice Sonia que el suyo trae 180. Bueno, no sé, a lo mejor yo estoy equivocada, no lo sé, porque no me lo sé de memoria. Las reglas, sí, las reglas son geniales. A mí me encantan, a mí me encantan. Además que cuando trazo los patrones con el corte de oro y voy a unir los puntos para hacer una sisa, es que es colocar la regla encima de los puntos y directamente me sale la curva. O sea, a mí me parece un poco mágico, la verdad. Estoy encantada con él, es que no puedo decir otra cosa. Haremos más vídeos, como ya os dije en el anterior directo, usando el método. Quien no lo tenga y quien no lo quiera comprar no hay ninguna obligación, que el otro día alguien me decía, es que nos obligas a comprarlo. No, aquí no obligamos a nadie a nada. Yo enseño este método porque me gusta y porque me parece interesante y porque igual que os enseño la troqueladora, que me parece que es una herramienta buena, bueno, pues yo la enseño y quien le interese, pues la mira, la compra, no la compra, ya lo que sea, ¿vale? Y vamos a hacer también más cosas con el corte de oro y quien no lo tenga y no lo quiera comprar no tiene por qué. Y quien le apetezca hacer prendas con un patronaje sencillo y normal, pues tiene nuestra lista de vídeos de patronaje fácil. La regla del corte de oro la puedes comprar en www.tuspatronesderopa.com, ¿vale? Puedes poner el código de descuento, menudo numerito, en mayúscula, y cualquier problema que tengas, que no sabes dónde poner el código o que no te ha hecho el descuento, cualquier cosa, la consultas en esa página web que tienen un teléfono y tienen un email y te van a atender encantados de la vida, o sea que... Me dice Claudia que ella agrega al patrón 2 centímetros según la prenda.
Yo agrego 1,5. Sí que es cierto que, por ejemplo, el bajo siempre agrego un poquito más, pero con 1,5 a mí me va bien. Si no estoy muy segura, lo que sí hago es siempre, cuando tengo ya el patrón, es probármelo sobre el cuerpo y luego verificar, por ejemplo, si es un pantalón, que efectivamente mi contorno de cadera me corresponde con eso, que el contorno de cintura también, antes de cortar la tela. Esa opción de dejar 2 centímetros me parece perfecta, porque así si ves que el pantalón, la prenda que estés cosiendo, te queda un pelín estrecha, pues tienes ahí margen para sacar un poquito, que eso siempre me parece interesante. Em, yo siempre sacar un poquito, porque meter un poquito nunca, siempre, siempre sacar un poquito, pero bueno. El corte de oro tiene patrones para tallas grandes, sí. Son unos suplementos especiales para tallas, es que no te lo puedo decir de memoria porque no recuerdo, es a partir de 140 centímetros de cadera o de 140 centímetros de contorno de pecho, hay suplementos de tallas grandes. O sea, si tienes más de ese contorno, pues compras el suplemento de XL o doble XL, creo que lo llaman. En la página web lo tienen todo perfectamente explicado. En www.tuspatronesderopa.com ahí lo tienen explicado con las medidas y todo. Y luego son un encanto. O sea que si quieres preguntar cualquier cosa porque no te ha quedado claro, porque estás a lo mejor entre comprar el normal o el XL, pues ellos te van a ayudar y te van a orientar para que compres el que tú necesitas. Tienen patrones de señora, de caballero y de niño, como se suele decir. Hola Pamela, desde Suiza. Ay, se me ha ido aquí. Con tu permiso, ¿podemos dar idea de otros métodos de patronaje si a ti te parece bien, ya que el canal es tuyo? No entiendo. Carmen, los métodos de patronaje que yo conozco son los que hacemos en el canal. Me pregunta M, soy el XXL de la 110 a la 170. Ah, vale. Pues de la 110 seguro. Vale, pues supongo que habrás consultado el manual y que te salen esas medidas. Probablemente. Yo una vez, por probar cómo era el patronaje de la XXL, porque dije a ver si va a ser todo en plan saco, y no me parece bien, porque todas tenemos derecho, tengamos la talla que tengamos, a que la prenda nos siente bien y que no sea todo pues un saco que nos tape, ¿no? Entonces hice una de las prendas que vienen en el manual básico, ¿vale? Que no es XL, pero viene en el manual básico. Hay algunas prendas que vienen marcadas como para gente corpulenta, así lo llaman, o grande, o no sé. En fin, que dije, voy a hacerme una con mis medidas, pero una que esté indicada para gente corpulenta. Y efectivamente me quedó muy bien porque, por ejemplo, era una camiseta, ¿vale? Entonces los hombros y el cuello, todo me quedaba en su sitio, y luego de cuerpo no se me pegaba nada. No era un saco, estaba bien diseñada, pero es verdad que era un poquito suelta, y me pareció una buena idea porque dije, bueno, pues así no vas ceñida cuando una prenda no está hecha para tu talla, pero tampoco vas tipo saco. Así que me pareció una buena idea. De XXL no voy a confeccionar en el canal porque luego qué hago con ellas no me las puedo poner, pero que sepáis que la confección es exactamente igual, que viene indicada con ese código de letras, y que es exactamente igual que la normal. Anda, Mari Carmen se ha hecho una falda como la mía y le ha quedado clavada. Qué bueno, genial. Ana, el monedero lo puedes ver en el canal, es el último vídeo que hemos subido. Un reposacabezas para el coche ya tenemos, Dulce. Tenemos uno en el canal. Araceli, hola desde mi tierra. Qué ganas de ir. Ya prontito. Me dice Viviana, tengo una regla que no sé para qué se usa. Viviana, yo aquí solo te puedo enseñar las que tengo y no me puedes enseñar tú la tuya. Entonces, a mí me parece siempre una buena idea meterte en Google. Reglas de patronaje y a ver si encuentras alguna que se parezca, y ahí seguramente tienes información de para qué sirve, para qué se usa. Chile, Perú, Ecuador, qué gusto. Cómo me gusta. Bueno, aquí dice Blanca que lo tiene ya listo todo para hacerse el monedero. Genial.
genial. El monederito este, el más pequeño, vale, gracias Dulce. No tiene por dentro para meter monedas, lo habréis visto, pero el que es un poquito más grande sí que lo tiene, me parece muy práctico. Y lo explico en el vídeo y lo digo también en el blog, que si lo hacéis más ancho, pues os pueden caber a lo mejor los billetes abiertos. Yo los he metido doblados, pero si lo hacéis más ancho, os caben abiertos. Se puede hacer del tamaño que os venga bien. Hola Marta, Mari es de Barcelona, Viviana, Eva. Ah, es una regla de patchwork, me dice Mariana, la que no sabe para lo que sirve. Pues igual, supongo que en Google si pones reglas de patchwork te van a salir todas las que hay, te saldrán todas las fotografías. Yo os he enseñado solamente las que tengo, no tengo más, solo tengo esas. Y como os decía, el martes que viene tenemos un nuevo vídeo de patchwork, que me gusta hacer uno de vez en cuando. Yo sé que el patchwork no le gusta a todo el mundo, pero yo me he puesto como reto que la que no haya hecho patchwork en su vida que lo intente, porque los vídeos que tenemos son facilitos y son para empezar. Yo nunca he hecho una colcha de estas súper bonita, súper elaborada, llena de aplicaciones, acolchada, no. Hago cosas sencillas para que podáis hacerlos y sobre todo engancharos. Entonces el martes tenemos un nuevo bloque de patchwork que se llama La escalera de Jacob y que mezcla cuadrados y triángulos en varios tamaños. Y queda muy aparente. Os voy a hacer el bloque para que lo veáis y luego una vez que tengáis el bloque hecho, pues ya se puede aplicar a bolsos, a caminos de mesa, a cojines, a lo que os apetezca, un tapetito para la mesa, lo que queráis. Buonasera, desde Italia, Yada. Hola. Bueno, pues necesito tu ayuda para hacer un disfraz de Maléfica. Tenemos un tutorial de disfraz de Maléfica en el canal. Échale un vistazo. Mira, Carmen está deseando el patchwork. Bien, ahí tengo una entusiasta del patchwork. Yo sé que a todo el mundo no le gusta, ¿eh? Cuando subo vídeos de patchwork digo, no ha gustado mucho. Pero me gusta de vez en cuando enseñaros algún bloque nuevo. Bueno, enseñaros primero a aprenderlo yo, porque tampoco soy ninguna experta. em, y, y luego, después de hacer un par de veces el bloque, pues ya os lo explico de la manera más fácil. Primero me equivoco yo y luego lo explico para que no se equivoque nadie. Mira, a Rocío le parece el monedero con el bolsillo escondido para un regalo perfecto para el Día de la Mujer, desde Colombia. Alma, estamos en Telegram también. Estamos en Telegram. En Patchwork, Claudia, se hacen todo tipo de figuras, todo tipo. En este canal tenemos triángulos, cuadrados y hexágonos. Por ahora, solo eso. Sí tenemos también un tutorial para unir piezas curvas. Pero con círculos... Bueno, yo creo que hicimos un bolso de patchwork y los círculos los utilicé para hacer aplicaciones. Y quedó muy chulo. Era un bolso de asas de bambú. Y quedó chulo. Lo puedes ver en el canal. Sí, Inmaculada, estoy bien, ya estoy bien recuperada. Se me seca la boca, se me seca la garganta, tengo un poco de congestión. Eso no sé cuándo se irá, pero supongo que se irá pronto. Y además que tampoco es tan molesto, se puede vivir así. Que querías achicar ropa. Tenemos tutoriales de arreglos fáciles. Para achicar, te digo la verdad, no tenemos ninguno todavía porque no se me ha dado el caso. Yo siempre estoy agrandando la ropa. Para achicarla no, pero por el mismo lugar en el que ampliamos una prenda, es el mismo sitio por donde la tenemos que achicar. Entonces, si yo, por ejemplo, agrando un pantalón por los costados, pues yo creo que achicarlo también puedes hacerlo por los costados. Y las camisas o las blusas igual. Ah, mira, aquí me dice María Jesús que ha hecho una manta de patchwork para principiantes. Son muy bonitas, ¿verdad? Y además no son nada complicadas, quedan súper vistosas. A mí me parece un detallazo para regalar a un recién nacido, en una fiesta de baby shower y todo esto me parece un buen regalo.
Qué bien, mira, a Victoria también le gusta el patchwork. Pues nada, el martes que viene toca patchwork. Natalia, tiene ropa grande que no sabe cómo hacer. A ver si a mí se me queda algo grande y me lo arreglo. Ay, Carmen hizo el bolso del teléfono. El bolsito es súper práctico, ¿verdad? Yo para salir a pasear, nada, las llaves, unos pañuelos, el móvil y poco más. Y súper práctico, sí. La mantita de bebé está haciendo María José, genial. La que tiene Minky por detrás, la última que hicimos, esa se hace en un momentito. Marga desde Sevilla. Bueno, chicas, ya sí que os dejo, porque además si no, quien venga luego a ver el vídeo se aburre tremendamente porque dice, bueno, ¿y esta con quién habla? Si no está en directo. Esto tiene mucho sentido cuando estáis ahí y podemos interactuar un poco, pero si no, luego el que venga a ver el vídeo no le hace mucha gracia. Ya ha habido gente que me ha dicho que no le gustan los directos. Bueno, pues es que no podemos gustarle a todo el mundo. Para mí ahora mismo mi ritmo de trabajo, para mí es más cómodo en este momento subir vídeo el martes, vídeo tutorial el martes y conectarme el viernes en directo con vosotros, que además me carga de energía porque me da muy buen rollo así que podamos interactuar de esta forma. Entonces, por el momento, durante unas semanas va a seguir así hasta que yo pueda retomar el ritmo normal y volvamos a tener 2 vídeos a la semana, ¿vale? Que tengo muchas ganas de coser cosas de primavera también, ya que viene el buen tiempo, me trabo. Viene el buen tiempo y apetece también blusitas sin mangas y ropa un poco amplia y fresquita y colores y todo eso. Eso ya me apetece mucho. Pero por aquí todavía estamos con frío en la Sierra de Madrid. Así que, Juan, ¿y tutoriales en directo? Yo te diría que no, bueno, nunca se puede decir, decía, bueno, beberé, pero para mí es muy complicado. Yo estoy ahora mismo sentada en una mesa con mi pantalla de ordenador y para leer vuestros comentarios necesito el ordenador cerca, porque si no, no leo bien. Y ponerme otra cámara con la máquina de coser y estar haciéndolo al mismo tiempo no me veo capaz, porque me cuesta mucho concentrarme y entonces no. Estoy segura de que iría a coser algo y me equivocaría un millón de veces. Entonces, para mí, prefiero hacer los tutoriales grabados, porque si me equivoco repito, porque si cuando lo estoy editando veo que algo no se entiende, pues lo grabo de nuevo para que quede perfecto y todo el mundo lo entienda. Y entonces, coser en directo, yo la gente que lo hace me parece, vamos, una proeza, porque para mí sería súper complicado, de verdad. Bueno, mira, María Cristina va a ver el vídeo del martes de Patchwork. Genial. A ver si te gusta y te enganchas ahí. ¿Vale? Muchas gracias, Claudia. Gracias. ¿Cuántas veces he dicho ya que me voy? Unas cuantas. Sí, los tutoriales grabados, sí, Ana. Yo sé que hay mucha gente que hace un cose conmigo, que me parece además muy chulo porque a lo mejor empiezas la semana diciendo, bueno, chicas, que vamos a necesitar esto, esto y esto, y te pasas la semana pues con muchas ganas y buscando los materiales y todo, y luego puedes interactuar al mismo tiempo, me parece súper entrañable también. Pero a mí personalmente me resultaría súper difícil concentrarme en la pantalla, en que se vea bien la cámara, en que no falle el micro. Me parece complicado. Hay gente que tiene esa capacidad, pues yo de verdad, de verdad que la admiro, pero yo no me veo así. Mira, a Emesoy le gusta, pues te lo agradezco un montón, porque para mí, ahora mismo, con todo lo que tengo encima, em, me resulta cómodo, me gusta y me carga de energía. El estar los viernes un ratito con vosotros, me voy, apago la cámara ahí con un buen rollo de, jo, cuánta gente se ha conectado, desde esos lugares tan distantes, y a mí me da así un poco de subidón el viernes por la noche. Así que yo encantada. Marlene de Costa Rica, bueno, Argentina. Algún día tengo yo que ir por ahí. Bueno, chicas, besazo para todas. No sé si hay algún chico. Si hay algún chico, pues besazo para el chico también. Y nos vemos el martes a las 8 de la tarde. El vídeo se sube y se queda grabado y lo podéis ver cuando queráis.
Y ahora, en cuanto este vídeo se procese un poco, le pondré subtítulos, que sé que son importantes para algunos de vosotros. Y en la casilla de información dejaré los vídeos a los que he hecho mención a lo largo de todo este directo, ¿vale? Tarda un poquito en procesarse el vídeo, entonces si habéis llegado a la mitad del vídeo, yo creo que en 5 o 10 minutos ya está. Y los subtítulos tardan un poquito más porque YouTube tiene que, bueno, hacer ahí su magia y lo podéis ver cuando queráis. Os dejo la aguja doble, os dejo los vídeos de patronaje fácil, os voy a dejar también lo del corte de oro en la página web por si queréis echarle un vistazo con el código de descuento y ya está, nada más. Bueno, besazo a todas y hasta prontito, hasta el martes, ¿eh?